se estima que mueren en el mundo 1,5 millones de bebés todos los años y que mueren por hipotermia o mueren con complicaciones que con muy poquitos recursos se podrían salvar. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Desenpailab. Es un placer y muchísimas gracias por hacer este hueco. Pues muy buenas, David y Mario, que están por ahí detrás. Nada, gracias por la invitación y nada, a gusto de pasar un rato tranquilo con vosotros. Venga, vamos a disfrutarlo. La primera pregunta que hacemos en este caso sería muy conectado con tu labor reciente. ¿Qué es una incubadora para quien no lo sepa, de una manera así muy sencillita? Bueno, pues de una forma simplificada, una incubadora es un simulador de un vientre materno, ¿no? Al final hay muchos bebés que nacen antes de tiempo y necesitan pues, seguir desarrollándose. Entonces, una incubadora es un simulador de vientre materno en el cual el bebé está protegido, está calentito y bueno, y tiene más funcionalidades para hacer que el bebé pues, bueno, siga creciendo y pueda, digamos, terminar de desarrollarse en esos últimos meses o semanas que le faltan de desarrollo. ¿Cuál ha sido tu gran aportación o vuestra gran aportación? Porque, bueno, entiendo que las incubadoras pues al final es un artefacto, un invento que ya tiene unos años, ¿no? Pero has ganado un premio súper relevante, el premio Princesa de Girona. ¿Por qué? Bueno, tú me dirás, y yo que sé por qué, pero bueno. Yo no he ganado un premio en mi vida, de verdad, ¿eh? O sea, la única medalla que tenía en mi habitación, hasta la fecha, era de un torneo de fútbol que lo jugué en el colegio y yo era malo y lo jugué en el banquillo. O sea, entonces no lo siento meritorio. Entonces, no sé, nunca he destacado por nada, no he sido brillante, no sé, soy una persona totalmente normal. Y entonces, bueno, me dijo un amigo, que es Guillermo Gauna Vivas, que él tiene una ONG que hace prótesis de brazo para gente que no tiene brazos, y me dijo, tío, lo que haces está muy guay, preséntate y no pierdes nada, ¿no? Y dije, pues venga, me presenté, y el caso es que justo venía de una época difícil en mi vida, porque yo estuve durante 7 años en mi tiempo libre haciendo pues que estas incubadoras pudiesen llegar a sitios donde ahora mismo no existen las incubadoras, ¿vale? Hay muchos países en el mundo que no tienen incubadoras, bueno, digamos, ciertos hospitales en países en desarrollo que no tienen todavía incubadoras. En Desenpailab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. Porque, bueno, son extremadamente caras, es muy complicada la logística, no hay mantenimiento, no hay soporte, entonces es un problema grande. Y entonces, bueno, pues en mi tiempo libre, junto con otros ingenieros, hemos estado haciendo pues unas incubadoras más accesibles para que lleguen a estos hospitales. Y, bueno, lo que empezó siendo un proyecto pues con muy buena intención, pues en nuestro tiempo libre, pues vimos que al final pues, fue creciendo y se fue pues poco a poco, pues de lo que nació siendo pequeñito, pues fue haciéndose más grande, ¿no? Y yo quería que fuera pues mucho más grande. Nosotros ya después de 7 años, 8 de mucho tiempo y dedicación e ilusión en el proyecto, ya habíamos enviado 230 incubadoras a 37 países. Y habían pasado por ellas 5.000 bebés. ¡Qué maravilla! Pero el caso es que 5.000 bebés, bueno, es muchísimo por un lado, pero es muy poquito en comparación con la demanda anual que hay. Se estima que mueren en el mundo 1,5 millones de bebés todos los años y que mueren por hipotermia o mueren con complicaciones que con muy poquitos recursos se podrían salvar, ¿no? Entonces... 1,5 millones.
1,5 millones, sí. Es difícil de imaginar cuánto es 1,5 millones. Sí, pero es Cada año, mucho. además. Cada año, efectivamente, se repite. Sí, sí. Y la tendencia es que, bueno, poquito a poquito va decreciendo. En algunos sitios se amplifica. O sea, por ejemplo, en países en guerra, por ejemplo, esto se agudiza más porque por el estrés de la guerra las mujeres dan a luz antes. Entonces hay una tasa de prematuros mucho Superior. mayor. Sí. Entonces, bueno, es un problema complejo, pero dije, pues oye, si todo nuestro esfuerzo es para salvar a una vida, ha merecido la pena. Valió la pena, claro. Sí, Qué sí, bien. total. Hombre, dices tú que es muy normal, que no tienes nada de especial. No creo que mucha gente dedique su tiempo libre a eso. Se suelen dedicar a cosas más mundanas o más Sí, bueno, hedonistas, divertidas, egoístas, lo que sea, un poco como lo quieras decir. No sé si es lo más habitual, ¿eh? Pero es maravilloso. Por eso también eres un referente bueno, inspiras a la gente que lo está escuchando. Yo preparándome un poquito para esta charla, he visto que como que ha tenido como dos partes, ¿no? Empezó como antes, en el 2014, he visto que había también alguna cuestión de grandes universidades americanas, del MIT o de Stanford. sí, ¿Podrías contarnos un poquito el germen de cómo fue esto? pues para entender un poquito por qué sale esta iniciativa, en general el mundo de la medicina y sobre todo de los medical devices, o sea, de los Ujú. equipos electrónicos que ayudan a los médicos, es un mundo muy complejo, con mucha burocracia, Sí, que está pensada sobre todo para países en vías de desarrollo, es decir, que tenemos aquí un nivel adquisitivo en el cual nos podemos permitir exigir mucho a esos medical devices. sí. Entonces, y podemos exigir mucho y también pagar mucho. En la sanidad europea, bueno, también americana, bueno, en países desarrollados, se paga mucho dinero por los Ujú. equipos electrónicos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que sobre todo los fabricantes de estos equipos fabrican para países ricos, por así decir, por simplificarlo. Países pobres no se pueden permitir muchas veces estos equipos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, África es eh, pues el gran eh, perjudicado, ¿no? por este sistema, porque no se puede permitir comprar muchos Claro. medical devices por toda la burocracia y el estándar de calidad que se exige. Entonces, salen iniciativas como la que salió en 2014 de decir, bueno, ¿y qué tal si hacemos algo de bajo coste y lo enviamos directamente a los hospitales que lo necesiten? Y porque sí que hay muchos países que ni siquiera tienen eh, pues digamos, una normativa clara sobre cómo tienen que ser los medical Ujú, devices en su país, ¿no? ujú. Y porque, claro, tú piensas que en muchos países o en muchos hospitales, la alternativa de un hospital, de un bebé que nace en un hospital sin recursos es pues que usen al bebé, por ejemplo, o sea, que le pongan en una caja de zapatos para calentarle, que le Guau. envuelvan en papel de plata con un radiador al lado. Lo ideal es que la propia madre le ponga en el pecho para hacer así como una pequeña incubadora, ¿no? Y tenerle Ujú, en el pecho. Aparte, eso es lo que se llama el piel con piel, el método canguro, que es algo ujú. muy efectivo, pero no siempre se puede. Hay veces que, desgraciadamente, la madre muere en el parto. Hay veces que la madre tiene que atender a otros muchos hijos y no se puede quedar 1, 2, 3 semanas en el hospital con el bebé en el pecho. Eh, bueno, hay muchas Pero complicaciones. o sea, esto son cosas que estamos hablando en el año 2026, ¿no? Sí, sí, que Porque ocurren efectivamente, hoy. siendo afortunados y viviendo donde vivimos y demás, y con todo lo que exigimos, que está bien siempre intentar mejorar, pero que, claro, que no nos damos cuenta de los problemas reales que hay por el mundo delante y que tú los tienes muy, ¿no? Muy Efectivamente, presentes. efectivamente. Tanto para lo bueno como para lo malo, yo creo que a mí me gusta mucho la imagen de que por un lado está lo que sabemos que no sabemos, y luego Qué está lo bueno. que no sabemos que no Ni sabemos. siquiera que desconocemos, efectivamente. Qué bueno, sí es verdad. Y tanto para Es lo lo bueno más como grande. para lo malo. Sí, Ujú. creo que incluso se aplica mucho más a lo bueno. Es
lo bueno pasa mucho más desapercibido que, Sí. que lo malo. Y entonces, bueno, con este dilema que te he planteado, claro, sobre todo el gran drama es que cuando no se puede hacer el piel con piel de poner al bebé en el pecho, cuando Ujú. el bebé es muy pequeño, ¿no? Tiene menos de 1 kilo, directamente en muchísimos hospitales del mundo, directamente a ese bebé se descarta, o sea, se le pone una sábana por encima y ya habiendo nacido, pues se deja morir. Y entonces esto es un drama porque dices, "Joder, con algo tan sencillo como es una incubadora, que es un reto técnico muy sencillo, podríamos salvar la vida a ese bebé, ¿no? A ese chico o a esa chica". Entonces ahí surgen iniciativas, ¿no? Como la del 2014, en el CEU San Pablo, Ujú. nace una iniciativa de, bueno, ¿y por qué no hacemos un diseño de cómo sería una incubadora sencilla, que básicamente es un habitáculo que calienta? Eso es lo más Sí. sencillo, ¿vale? Ujú. Digamos, lo simplificado. Las incubadoras que hay en Europa o en Estados Unidos tienen muchísimas funcionalidades más. Pero bueno, eso es lo básico, ¿vale? Ujú. Y bueno, entonces se le proponen esto a un chico para su trabajo fin de máster, hace un prototipo. Claro, aquí hay Ujú. un tema moral y ético, porque hay veces que con las mejores de las intenciones tú puedes desayudar en vez de ayudar, ¿no? Ujú. O sea, si yo, por ejemplo, con la mejor de las intenciones quiero operar a una persona a corazón abierto, yo soy ingeniero, no tengo ni idea de medicina, ¿no? Entonces, Ujú. si por mi arrojo digo, venga, voy a operarle yo, pues bueno, va a ser un desastre, ¿no? Entonces, realmente hay que tener cuidado porque sí que hay algunas iniciativas que con muy buenas intenciones desayudan más que ayudan, ¿no? Entonces, aquí hay un gris que soy sincero, que es difícil de poner. Claro, ¿esto que hago yo con muy buena intención va a ayudar o va a desayudar? Pero te puedo decir que solamente esa reflexión es una reflexión tan de ciencia y de ingeniería y de tecnología. Es como siempre reflexionando, con humildad, sintiéndote no suficientemente preparado. Es un poco, parece lo contrario del signo de los tiempos, ¿no? Que también es muy paradigmático ¿no? En España en concreto, que sabemos que en muchos medios de comunicación los tertulianos son siempre los mismos. Hoy hablamos de pensiones, mañana de seguridad social y pasado pues de sanidad. Entonces, lo que dices tú de tener ese enfoque tan autocrítico, yo creo que es algo muy, muy típico ¿no? de ciencia, de ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, hacéis esa reflexión, no, tienes un poco la duda de no saber si vas a acabar ayudando o no ayudando, y cómo evolucionan ese proyecto fin de máster, etcétera. Pues tuvo muy buena acogida y al final siempre cuando se hace un tráiler, ¿no? de una película, pues genera mucho hype, ¿no? Entonces, de Sí. repente, pues se hizo un prototipo en este trabajo de fin de máster y entonces, pues todos los medios se pusieron a decir, oye, hay esta iniciativa, tal. Y bueno, y gracias a eso yo me enteré del proyecto, porque la Qué idea bueno. original no es mía, yo no empecé el proyecto, yo lo vi en redes y justo se dio una de las mayores casualidades o providencias, que fue que al día siguiente de enterarme yo de esto, estaba trabajando y justo hablando con un compañero del trabajo, él colaboraba en esta iniciativa. Y le dije, tío, ¿te puedo ayudar? O sea, Qué ¿necesitas a bueno. alguien con mis conocimientos? Yo soy ingeniero electrónico, ¿te puedo echar una mano? Y me dijeron, pues justo necesitamos a una persona que sepa de lo tuyo. Y dije, ¿Sabes va, que, sabes, clarísimo. sabes que con la mayoría de la gente que hablamos en el programa, todas las personas han tenido este tipo de no sé, de serendipity, Carl Jung lo llamaba las sincronicidades, Ajá. es la providencia, es el universo, es lo que sea, pero sí que, ¿no? Parece como que hay momentos en los que como que tienes no lo sé, una llamada o un algo que parece como que Te ¿no? tira, te inclina así. Te tira pero hay una decisión de si seguirlo o no seguirlo, porque tú podías haber Sí, decidido que, no lo sé, que jugabas más al fútbol
digo por seguir tus palabras de coña, ¿no? Pero vamos, podías seguir en el banquillo recopilando trofeos de fútbol. Efectivamente. Sí, ahí sentí pues un pequeño empujón, ¿no? A decir, Ok. pues sí, o sea, pues... Y, joder, pues la verdad que yo me enamoré de ese proyecto como, no sé, pues me había enamorado pues de igual de alguna chica antes, ¿no? De decir, joder, o sea, me parece una pasada esto. Y bueno, pues empecé a echar una mano y bueno, pues poco a poco, claro, esto es un proyecto en el tiempo libre y el tiempo libre es muy sensible, ¿no? Entonces, todos los que estamos ahí estábamos pues con la mejor de las intenciones de llegar a construir una incubadora que tuviéramos certeza de que fuese a ayudar. Y bueno, pues la vida hace también sus jugadas y pues bueno, por ejemplo, pues uno de los que empezó el proyecto fue padre y pues empezó a tener cada vez menos tiempo libre. Otro Ujú. se fue a Estados Unidos para crecer profesionalmente, ¿no? Entonces, pues poco a poco la gente se fue bajando y bueno, y vi que el proyecto, pues poquito a poquito, pues se iba quedando pues desentendido, ¿no? O veía que hacía falta un empujón. Huérfano. Y claro, El proyecto se estaba quedando, ¿no? huérfano, efectivamente, sí. Hacía falta una incubadora para el proyecto, para Efectivamente. mantenerlo vivo. Y bueno, aquí en este momento en el que, pues, digo, ojo, pues, esto no avanza, ¿no? Y estoy yo prácticamente solo para tirar del carro. Y me vinieron dos pensamientos. Uno es que eh, yo no soy capaz de esto, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo capaz? Yo, una persona totalmente normal, que no he destacado, que he sacado notas normales, que me ha costado un año extra acabar la carrera de ingeniería, que soy Ujú. un vago, que me distraigo súper fácil. ¿Cómo voy a tirar yo del carro? Y luego lo segundo, que fue un poco lo que me hizo inclinarme a seguir, es que yo cuando era pequeño tuve una pequeña experiencia, un pequeño trauma, un pequeño traumatismo de que pues estaba yo jugando un día en el parque, estaba yo solo y sin querer pues me caí y me golpeé la cabeza y me hice una brecha en la cabeza. Ok. Entonces estaba yo solo en el parque, entonces empecé a llorar, a pedir ayuda, me acuerdo que me eché las manos a la cabeza y las tenía llenas de sangre. Entonces, bueno, al cabo de un tiempo pasó una pareja, entró en el parque y pasó a mi lado, ¿no? Y yo les enseñé las manos para decir, bueno, pues ayúdame, ¿no? Y tenía eso, pues 5 o 6 añitos. Y a Wow. estas personas no sé si les entró miedo, tenían prisa, no lo sé, pero echaron la mirada hacia otro lado y siguieron, ¿no? Y me ¿En dejaron ahí. serio? Sí, A un niño de 5 o y 6 años. sí. Y entonces ya luego, pues mi hermano me escuchó y me llevaron al hospital, me cosieron y ya está. Pero bueno, pues se me quedó ahí una espinita de cómo alguien puede pasar de algo tan inocente, tan necesitado como un niño, ¿no? Que está sangrando. Wow. Y entonces, bueno, pues en este momento en el que yo me quedaba solo en el proyecto, pues ahora me vino esta imagen de cuando yo era pequeño Y te y dije, aferraste pues a ahora ella. soy yo la pareja que pasa al lado de algo que es urgente y es necesitado, ¿no? Y ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Me va a entrar el miedo y voy a seguir mi camino y voy a hacer como que no pasará nada? ¿No? Wow. O voy a decir que sí, ¿no? Y bueno, pues dije que sí. Pero Dije, pues, voy pues, a ver. pues enhorabuena y gracias pues, en nombre de miles y miles de padres, ¿no? A los que les has salvado a sus hijos. Pero siempre pasa. De verdad, yo tengo esta suerte de poder hablar con gente extraordinaria como tú y todo el mundo tiene como una cosa, una vivencia, un algo que en el momento que no sabes es lo que te mantiene, lo que te da esa motivación extra. Yo siempre he pensado que en el sector de la salud es muy duro, pero siempre tiene como un poquito más más cercano entender esa ayuda directa que tienes sobre alguien, ¿no? Y creo que eso al final, en los momentos duros, es lo que te mantiene un poquito allí, ahí funcionando. ¿Cuál es el obstáculo? Entonces, tú en ese momento dices, bueno, pues
yo no me bajo del barco, yo voy a seguir aquí haciendo las cosas. A partir de ahí, ¿cómo ha sido tu camino hasta que consigues este reconocimiento? Y luego me gustaría también hablar de, en términos reales, si eso te ayuda de alguna manera, o qué empezó a partir de ahí. Bueno, te empezaste a echar cosas a la espalda, cada Sí, vez más dificultad, más responsabilidad. En sí. ese momento, por ejemplo, todavía entiendo que no habíais enviado ninguna incubadora, Ningún habíais incubo. terminado el prototipo, todavía no. Sí. Y, o sea, sí que habíamos hecho algún prototipo, pero bueno, todavía no estaba tan desarrollado como para, bueno, pues estar seguros de que eso iba a ayudar, ¿no? Y entonces sí que fue un proceso que no fue nada fácil, porque, digamos, la llamada fue clara, pero a mí algo que me gusta, bueno, una de mis películas favoritas, que luego iré soltando frases de esta película, porque es que se resume muchísimo o me siento muy identificado, es El Príncipe de Egipto. El Príncipe de Egipto Ah, es la historia de Moisés en el Éxodo, ujú, de dibujos animados, es una película que tiene pues igual pues 25 años o algo así, ujú, de cuando, bueno, pues yo era pequeño. Y, y entonces, un tema de cuando uno se siente llamado a un proyecto es que siempre cuando uno se siente llamado va unido la dificultad, ¿no? La dificultad y la vocación están muy sí. unidas. Y, y bueno, me parece que es verdad y también, claro, antes he dicho, bueno, pues que me enamoré del proyecto, ¿no? Como si me enamorase Ujú. de una chica. Claro, luego realmente en la dificultad viene tu Ajá. respuesta sincera, ¿no? Y dificultades vinieron muchas, muchas La prueba del dificultades. amor. Es lo mismo que enamorarte de Eh, la chica, como dices en este caso. Bien, ahí efectivamente, empezamos. ¿qué haces cuando se te pasa el enamoramiento, no? Sí, sí. Y bueno, pues hubo muchas dificultades, por ejemplo, tanto en el proyecto como personales. Vale. Yo, la personal es que, bueno, justo cuando yo empiezo a colaborar, tengo, bueno, pues un pequeño drama con mi grupo de amigos Vale. y bueno, y me acabé quedando solo. Eh, yo ahí estaba en Guau. Madrid, soy de Pamplona, pero estaba trabajando en Madrid, Vale. ¿no? Y bueno, pues lo que antes eran fines de semana de, pues bueno, bajar a Madrid, pues estar dando una vuelta, salir un poquito el sábado, tomar algo, Ujú, echar con mis amigos unos juegos de mesa. Yo dormía en casa de mis amigos porque yo vivía en un pueblecito de Madrid, porque ujú. estaba cerca del trabajo, entonces el fin de semana yo me acercaba a su casa. Y de repente todo eso se rompe y se me quedan fines de semana totalmente de silencio, ¿no? Uf. Totalmente ociosos. Y para un chaval de 25 años que tenía en ese momento, pues no es fácil de gestionar, ¿no? Pero también hay una palabra o una frase que me gusta, que es que nadie tiene un reto eh, que le supera, ¿no? Siempre uno tiene las Ujú. herramientas para gestionarlo y mi herramienta fue, pues bueno, aquí tengo un fin de semana ocioso totalmente, ¿qué voy a hacer? Pues estuve haciendo incubadoras, diseñando Qué y bonito. lo que se dice de... no me gustan mucho estas frases de si la vida te da limones, haz limonada, pero bueno, pues Sí, hay como en este caso muy. Sí, últimamente eso es muy de gym bro, de no sé qué, del sí, estoicismo ahí como. sí, Yo tampoco soy demasiado. O sea, creo que sí que hay que esforzarse, pero no te puedes pasar de vueltas tampoco, no puedes sí, enfermar. efectivamente. Y bueno, pues em, yo lo veo ahora con perspectiva, claro, cuando estás ahí y te duele la Tiene un herida de que... mérito increíble, ¿eh? Yo creo que tiene un mérito increíble porque, de nuevo y desde fuera, pero eh, tuviste un montón de decisiones. Podías haber dejado el proyecto precisamente porque se te cayó eso. Podías haber no podido con ello. Podías haberlo puesto en pausa. Es decir, estás dando como que es normal y, o sea, es normal, es admirable, ¿no? Que tú ahora lo cuentas como si fuesen pasos lógicos, pero en realidad tenías infinitas otras opciones, desde Sí. abandonarlo hasta no volver a Madrid, hasta volverte a Ujú. Pamplona, no lo sé. O sea, quiero decir que tiene un Sí. mérito para mí increíble realmente.
realmente a mí o sea, yo realmente, de verdad, como yo me siento es que, ojo, siempre ha habido un drama en mi vida, pero ha venido de la mano una solución, ¿no? Que de alguna forma Totalmente de no es acuerdo. no es la más bonita, no es la que más me apetece, pero bueno, viene de la mano, ¿no? Y me gusta mucho esta imagen, que es de la Sí, creación de Adán, ¿no? Que al sí, final esta aquí es sí, la mano de Dios, ¿no? Que está sí. pues totalmente estirada, ¿no? Queriendo hacer contacto, ¿no? Con Adán. Y bueno, Adán como que se lo piensa, ¿no? Pero está Sí. en su rango, ¿no? De decir, si Ujú. yo quiero, las Pues cosas puedo. salen, ¿no? Y sí, yo Qué sí, sí. bonito, Entonces, qué, bueno, qué ahí dije, inspirador. pues venga, voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces empecé a dar pues pequeños sís, obviamente con muchas idas y venidas, ¿eh? Y fines de semana que lo gestionaba mejor y fines de semana que lo Sí, sí. gestionaba peor. Pero bueno, pues poco a poco pues fui poniendo ladrillos, ¿no? Y se fue construyendo pues este proyecto, ¿no? Y también, bueno, poco a poco hubo gente que se me fue uniendo, que me fue echando una mano en mi propia casa, ¿no? Pues mi madre era la que tejía una funda para los colchones del que lleva el incubador adentro. Mi padre me ayudó a fundar una ONG, que Qué es bueno. abogado. Mi hermana me lleva las cuentas, mi hermano me hizo una donación para que pudiese comprarme los materiales. Wow. Bueno, pues como que entre todos, ¿no? Y también pues otros amigos que me fueron también eh, viniendo al camino, al encuentro, pues empezamos poquito a poco de forma muy humilde, ¿no? A construir ¿Cómo, algo y a ver cómo, qué pasa. cómo fuiste? Porque lo de la familia es maravilloso y es un pilar que además, yo siempre, en fin, yo creo que una sociedad con lazos familiares débiles es una sociedad débil y manipulable. Y ahí lo voy a dejar. Eh, Sí, eh, yo, o sea, hay mucha gente que no sé, que me echa muchos piropos, pero yo creo que gran parte de esos piropos, pues también son gracias a mis padres y mi familia, ¿no? Que no somos conscientes. O sea, yo parto de la base de que, claro, sobre todo teniendo esta imagen del proyecto de las incubadoras, parto de una imagen de que estamos en deuda con el agradecimiento. O sea, si estamos aquí, si estamos tú y yo hablando, si sí, sí. está tú que estás viéndonos, querido oyente o visualizador, si Ujú. estás viendo esto es porque estás vivo y eso es un regalazo. Es un Sí, sí. regalazo el vivir un día más. Hay 1 millón de bebés, o sea, del 1,5 millones de bebés Sí. que mueren por no tener una incubadora, 1 millón aproximadamente no superan su primer día de vida. Y Mm. entonces, claro, y digo, ¿qué me voy a quejar yo de mi día malo si aún así pues, ha sido un día para mí, ¿no? A mí me gusta mucho, escuché en esa línea como una historia de estas y que cuentan que es, eh, imagínate que te dijesen que te vas a morir mañana, ¿vale? Ujú. Te vas a morir mañana. Mañana, hoy cuando te vayas a dormir, mañana no te levantas, se acabó todo. ¿Estarías dispuesto a dar todo el dinero que tienes eh, por levantarte mañana y poder continuar con tu vida? Y la respuesta es, sí, claro, ya ganaré el dinero, ya haré lo que sea. Dice, bueno, pues mira qué suerte tienes, que es prácticamente seguro que mañana te vas a levantar y además vas a tener el dinero ese que estabas dispuesto a pagar por estar vivo. Entonces, Qué bueno, efectivamente, lo tienes todo. efectivamente, sí. Entonces, Ayuda mucho relativizar, ¿no? Y, o sea, que no es, por ejemplo, ni compararse con otro que tiene menos que tú o tiene una situación, pues, más triste que la tuya, ¿no? Sino que es ver tu vida y cosas que realmente te hacen coger perspectiva, ver tu vida y decir, claro, es que muchas veces yo mismo he pensado que para ser feliz, pues tengo que tenerlo todo. Y todos, sí, lo, por lo supuesto. poco que me falta, lo poco que me falta es lo que me hace sufrir. Sí, sí, Pero sí. no valoro y agradezco todo lo que tengo, ¿no? O sea, todo lo que tengo, no doy gracias por ello, no lo valoro y es muy Tener, difícil. tener a tus padres vivos, tener tus amigos, tener tu salud, poder comer, poder tener un sitio en el que estar, poder Sí, una serie de cosas que damos por supuesto. Yo lo he comentado alguna vez también en el programa. Yo por temas de salud serios, eh, claro, es que eso te hace valorar otras cosas. Igual que eso lo que te digo, la gente que se le ha muerto un padre o un hermano, un familiar o un amigo,
o una pareja, dicen, es que tú no sabes la suerte que tienes simplemente por eso. Entonces es que efectivamente todas las cosas hay una que ahora parece que flojea un poco y solamente estamos mirando para eso que ahora mismo no está perfecto. Efectivamente, Pues efectivamente. no puede ser. Vale, entonces empezáis a hacer cosas. ¿Cómo conseguiste atraer a gente? Porque me dices, bueno, el apoyo de tu familia, fabuloso, una persona súper afortunada. ¿Cómo Sí. empezaste o sea, montas la ONG, tu padre te ayuda, el resto de los miembros de tu familia, uno te ayuda pues, con labores más manuales, o bueno, pero cada uno con lo que sabe hacer, ¿no? Otro con Eso es, eso es. donaciones, otro con cada uno con lo que se le da bien o con lo que sabe hacer. Y a partir de ahí, ¿en qué momento se da ese salto a que ya se involucra a otra gente que no son tus familiares directos? ¿Cómo lo consigues? Claro, para mí una frase o unas palabras que me han acompañado mucho han sido unas palabras del Papa Francisco, Ujú. que, que él dice a los jóvenes que una persona es joven mientras tiene una ilusión. Por eso Ujú. es bonito ver, por un lado, gente muy mayor que vive, que parece que es muy jovial, ¿no? Y muchos de ellos Sí, es porque vive ilusionada, porque tiene, bueno, pues, sí, pues agradecido, ¿no? Y en cambio, ¿cuánta gente joven hay que parecen abuelos, sí, ¿no? sí. De las dos. Y decía, qué importante es muy importante que os contéis las ilusiones unos a otros. Contamos muy Sí. fácilmente lo que te falta, lo que te agobia, lo que te... Todos los eh, días. todos los días, efectivamente, Todos los lo que días. te enfada, pero muy poquita gente habla de lo que le ilusiona, ¿no? Y claro, entonces él decía, eh, nunca sabes cuándo, pues al final, si tú cuentas una ilusión, pues va a haber alguien que te va a seguir. Y eso fue lo que yo hice, ¿no? Pues Es contar mi verdad. ilusión y poco a poco, pues hubo gente que se fue uniendo, ¿no? Y eh, yo soy voy a una parroquia en Pamplona y salí a contar el proyecto y hubo gente que automáticamente, sin conocerme, me dio un dinero, se me puso dispuesta, oye, en mi tiempo libre te ayudo con esto, con lo otro. Amigos míos o, bueno, conocidos que tenía antes de la universidad, del colegio, se pusieron en contacto y me dijeron, tío, te ayudo, mira, yo soy ingeniero o yo soy financiero o yo Qué soy bueno, tal y te echo una mano. qué bueno. Bueno, pues poco a poco se fue uniendo gente. Y porque no sé si estarás de acuerdo, pero hay mucha gente queriendo ayudar, a veces conscientemente porque han hecho ese viaje y hay gente que como inconscientemente no sabe ni cómo empezar sus proyectos o no puede, pero de verdad están dispuestos a ayudar. También puede ser que estén en un momento personal en el que quizás no tienen la fuerza o el tiempo o la energía de iniciar ellos o ellas un proyecto, pero si se les pone delante una oportunidad están encantados de dedicar una parte de su tiempo, ¿no? Entonces, Sí. vale, ya lo entendí. Sí. También otra frase de uno de mis mejores amigos, una frase que dijo en un BlaBlaCar mientras íbamos Pamplona a Madrid, así como de la nada, pero a mí se me quedó grabado, que dijo, eh, la vida entregada es la vida mejor. Y, sí, es verdad, Es y es verdad. verdad. Es, Y es, todos tenemos de más acuerdo. o menos experiencia de esto, ¿no? Entonces, cuando aparecen iniciativas como esta, bueno, pues la gente dice, pues aquí está también mi posibilidad, ¿no? De entregarme. Hay veces que no vemos el cómo. Sí, sí. En realidad hay muchas formas, ¿eh? En realidad hay muchas formas y mucho más cercanas de lo que parece. Pero, bueno, Sí, no porque la sociedad, el mensaje, lo que recibimos es lo contrario, es el tú claro, y tú, y mírate para adentro y tú. Tuvimos, es el episodio que hemos subido esta semana, es de un psiquiatra que se llama Jesús de la Gándara, que es vale. excepcional. Em, y una de las cosas que pedía él en sus resoluciones para el año nuevo, curioso, él decía que no que tengas una persona que te ame. Él dice que tengas una persona a la que ames, a la que amar, porque según él, lo que más sentido da a las personas y lo que más les ayuda a salir de depresiones, de problemas mentales, de bloqueos emocionales, es tener algo donde aportar tu amor, tu energía, tu lo que sea, ¿no? Lo más obvio es una persona, pero puede Sí, ser un proyecto de este estilo. Cuando das, sí, él decía, es una de las formas de más fáciles o más rápidas de salir de una depresión. Curiosamente. Bueno, o no sí, sí. curiosamente, no sé, a mí me sorprendía. Ya, es verdad que cuando vivimos muy... Y yo mismo, vamos, hablo en mis carnes de ser así, ¿eh? Todo, sí.
bueno, pues cuando uno vive más enmimismado, Ujú. pues claro, pues aparecen pues, las cosas que no tienes, que te faltan, que pues las quejas, pues ojalá las cosas fueran de otra forma en mi vida, ¿no? Pero Y no cuando... tiene fin. No tiene fin, Claro, porque cuanto más efectivamente, te mires, cada vez hay una cosita más pequeña. Cuando tienes resuelto lo básico, te vas a lo menos básico y al final es que acabas, eso es. pues eso, enfadado porque vas al sitio que vas a comer por la mañana y yo qué sé, y ese día la leche está un poco más caliente, un poco más fría y ya tienes un día de mierda por eso, pues, ¿no? Que también nos puede haber pasado a todos y dices, hostia, pero vamos a ver, en algún momento hay que... No lo sé. Ok. Claro, pero cuando una persona vive entregada, pues se olvida de sí mismo y se Sí. olvida, pues se olvida de las quejas, ¿no? Entonces, es verdad, concuerdo totalmente con lo que dices. Se va avanzando, va creciendo. Entiendo que has ido visitando varios de estos países. ¿Cómo han sido esas experiencias? ¿O cuál fue tu primer viaje? ¿Qué te sorprendió la primera vez que fuiste a un país eh, tan diferente a España o con otras necesidades, otro nivel de desarrollo económico? Bueno, el primer viaje, yo empecé a colaborar en este proyecto en el 2017 Ok. y en el 2020, Ujú. 3 años después, justo, bueno, semanas antes de la pandemia, llevé la primera incubadora y bueno, justo, bueno, la llevé a Sierra Leona y bueno, pues ahí realmente me topé con lo que es el mundo de la cooperación, lo que es también otro país, otra cultura. Esa primera incubadora, claro, pues yo fui con muy buena intención, ¿no? Y se le preguntó a un hospital, ¿queréis una incubadora? Y ellos dijeron, claro que sí, ¿no? Y velo por mi parte, pues tampoco la necesitaban mucho. Entonces, hice todo el esfuerzo para ir allí y que luego o sea, tenían ya incubadoras comerciales o incubadoras profesionales de las que hay en muchos hospitales desarrollados. Entonces, bueno, en ese momento también pues, me sirvió mucho para aprender, de decir, vale, no sirve solo con que yo tenga algo que pueda ayudar, sino que también tengo que tener un filtro, una capacidad de seleccionar los sitios que realmente lo necesitan, ¿no? Porque era Sierra Leona y en un país necesitado hay sitios necesitados y sitios que no son necesitados, ¿no? Entonces, Ok. si a cualquier hospital le dices si quieres una incubadora, todos te van a decir que sí, pero tienes que ir al que realmente la necesita, ¿no? Y eso ya fue un año después, en el 2021. Bueno, durante la pandemia ahí se unieron eh, unos voluntarios en el proyecto muy importantes, que son los salesianos, Ujú. que ellos en su formación profesional para aprender a usar las máquinas que ellos tienen, suelen hacer, por ejemplo, pues piezas de ajedrez bueno, o pequeños juguetes, pero que al final acababa acabando todo en la chatarra. Y dijeron, bueno, se enteraron del proyecto y dijeron, ¿por qué no hacemos incubadoras? ¿No? ¿Por qué no? Aparte, o sea, Qué bueno. digamos que el proceso es muy sencillito Ujú. y claro, le estamos dando la posibilidad a un chaval de 16 años de que su trabajo y su esfuerzo y su buen hacer el beneficio, el resultado sea, pues vidas sí que se salven, ¿no? Entonces, Y no acaba en una papelera. claro, que realmente lo que ellos hagan va a tener una finalidad y de las más grandes, ¿no? Entonces ahí, Me claro, pues le ponen parece, un cariño, está muy guay. me parece increíble porque normalmente se asocia el emprendimiento y demás, pues eso, con empresas, con dinero, con levantar rondas y tal. Pero en el fondo el corazón, el espíritu, el alma y la forma de pensar y de todo de este proyecto tuyo, en verdad es que es lo mismo que, que una empresa. En el fondo es, ahora lo dicen no sé, los marketingianos, pasar de 0 a 1, ¿no? Pasar de algo que tienes en tu cabeza y que no existe a algo que está ahí y que existe y que, ¿no? Vale, entonces empezaste con tu familia, fueron llegando, bueno, continuaste con tu familia cuando la gente se fue, personas que estaban incluso antes que tú, fueron apartándose del proyecto, llegaron voluntarios, gente que ayudaba de distintas maneras, llegaron los salesianos que le dieron pues esta otra dimensión, ¿no? Un paso más. Y durante la pandemia, entonces, ¿seguisteis operando durante la pandemia?
Entonces, la pandemia fue cuando iniciamos esta colaboración. colaboración con los salesianos. Porque, claro, pues ellos, o sea, es un win-win, ¿no? De que pues es un proyecto precioso para ellos y para nosotros está genial porque nos lo hacen gratis, ¿no? No nos lo pueden cobrar. Entonces, nosotros pagamos los materiales y ellos lo transforman. Pero con un caveat, como se dice en inglés, que es que tienes que querer hacerlo. Ellos tienen que querer complicarse la vida. Tú tienes que estar dispuesto a poner ese extra de trabajo. O sea, sí, pero de nuevo, perdona este tema de que se da por supuesto, pero no es por supuesto. Tú podías habérselo dicho a ellos y que ellos te hubiesen puesto una excusa de haberte dicho que no. Te lo podían haber propuesto a ti y tú haber dicho que, oye, mira, es que no me da para más. Entonces, aquí hay otro mérito añadido, porque parece como que el proyecto toma otra dimensión y tú aquí de nuevo decides aceptar o afrontar este nuevo reto, ¿no? Claro. Sí, y entonces ahí también se unió otro, o sea, por un lado, o sea, este proyecto es como si fuera un cuerpo humano en el que pues igual la mente somos nosotros, que hemos diseñado la incubadora, el músculo son los salesianos, que ellos hacen las incubadoras, y luego faltan los pies, ¿no? ¿Cómo llegamos a esos hospitales que realmente sí que la necesitan? Vale. Y entonces ahí también apareció pues, coincidencia o providencia, una vez más, que en Pamplona, donde yo soy, hay una ONG que da logística a ONGs y tiene mucha red de contactos con pues, ONGs en general que cooperan en África. Entonces les gustó el proyecto, se lo propusieron a todas las ONGs y nos empezaron a llegar peticiones, ¿no? Incluso peticiones que nosotros podíamos evaluar, podíamos decir, oye, ¿a qué hospital vas? ¿Cuántos prematuros nacen? ¿Tienes ya incubadoras o no? Entonces podemos empezar a filtrar, ¿no? Y entonces empezamos poco a poco a decir, venga, pues vamos a ir enviando incubadoras y ellos nos ayudan en esa logística, ¿no? Que se llaman ayuda a contenedores, que bueno, pues, cogen y ponen cosas en contenedores marítimos y las envían. Y entonces, la primera de todas, que realmente se acabó poniendo en un hospital y digamos que fue justo, pues, por ejemplo, esto fue en Camerún, en un hospital que te contaba antes que ponían a los bebés envueltos en papel de plata y con un radiador al lado. Entonces, este era un hospital que está en Camerún, pero que se coordina desde Pamplona, desde una ONG que se llama Ambala, ¿no? Entonces, pues nos conocimos y ellos fueron la primera evidencia que me dijeron, es que mira cómo tenemos a los bebés, es que... Sería perfecto, claro. Claro, o sea, lo necesitamos. Entonces, les mandamos una incubadora. Estas incubadoras, además, las que diseñamos, caben en una maleta y la puedes desarmar, cabe en una maleta y al día siguiente la puedes tener en cualquier sitio del mundo, ¿no? Te la llevas contigo en el avión. Wow. Está, wow. O sea, vale, entonces ahí pues empezasteis ya, de nuevo, otra fase ya, porque claro, juntando todas las piezas de, como dices tú, de este cuerpo humano, pues tienes un cuerpo humano, ya no solo el cerebro, ahora ya tienes un, ¿no? Eso es, ya tienes, o sea, tienes el diseño, tienes el músculo que lo hace real y tienes los pies que lo llevan a los sitios que son necesitados. ¿Y la sangre, que es el dinero, digamos, por seguir esto? ¿Cómo lo conseguís? Por ejemplo, ¿quién paga esto? Lo digo porque uniéndolo con la situación actual, los retos que tenéis, qué queréis hacer, si necesitáis financiación, aprovechar este altavoz Vale. también para vosotros. Pues nosotros, claro, hay ONGs que son unos cracks y consiguen un montón de subvenciones, colaboraciones con fundaciones filantrópicas muy grandes. Yo, pues que no sé, que hago mal o que, no sé, pues que no, yo soy ingeniero, no soy un maestro de este mundo, pues nosotros nos financiamos con las 3 Fs, que son Family, Friends and Fools, ¿no? Pues familia, amigos y gente que, pues de muy buena fe, les engañamos para que nos den un dinerillo y así hacemos las incubadoras. A día de hoy, el 100% o el 99% del dinero que tenemos ha sido, pues eso, pues de familia, amigos, gente que últimamente nos ha conocido y ha puesto en un crowdfunding un dinero. Ha habido gente que incluso
ha habido casos muy, muy heavy, de que, por ejemplo, incluso una persona que no nos conocía personalmente, sí que conocía el proyecto, le tocó una herencia y dijo, la dono entera al proyecto. Y nos donó 30.000 euros al proyecto para que fuésemos haciendo más incubadoras. Y bueno, pues la verdad que muy sorprendido de, bueno, lo que te contaba antes de, pues que yo no sabía que había tanta gente buena, ¿no? Y gente que nos ha ido ayudando con lo poco que tienen, pues nos han ido ayudando. Además, en España hay muchos, no muchos, porque España es típico de esto, de salen adelante proyectos prácticamente, no prácticamente, artesanales, básicamente, ¿no? Mm. Para darle estabilidad, etcétera, o para... ¿por dónde ves el camino? ¿Cómo crees que, por dónde crees que deberías, se debería tirar? Público, dice Pues subvenciones, a lo mejor, sí, subvenciones de grandes, como dices tú, de grandes filántropos, o no sé cómo decirlo, en sí. España o en el mundo latinoamericano o en Estados Unidos, o no sé cómo lo ves. Ahí seguimos tocando puertas, ¿no? De, bueno, pues que haya más gente que nos pueda echar una mano. Y luego, por otro lado, o sea, las incubadoras que hacemos nos cuestan, en precio-coste de materiales, 350 euros. Vale. Y también lo que hemos hecho es, pues, a ONGs, claro, y nosotros teníamos antes, en los 7 primeros años, teníamos digamos, precio que se solía pedir a las ONGs, oye, si puedes, nos das esto, y si no, pues de la gente que nos dona, te la regalamos. Entonces también Vale. hemos hecho, claro, lo que pasa es que eso era fácil y sostenible porque era un proyecto en nuestro tiempo libre. Pero, bueno, cuando nos dan el premio Princesa Girona, yo ahí digo, es que es ahora o nunca, ¿no? Entonces, dejé el trabajo para dedicarme a este proyecto a tiempo completo y bueno, a día de hoy no tengo salario, bueno, digamos que mi salario ha sido el premio Princesa de Ujú, Girona, porque el premio es a la persona, no al proyecto. Entonces, ese ha sido mi salario y que han sido 20.000 euros, ujú. que ha sido pues con lo que yo he vivido este año. Y bueno, y ahora hay que, pues bueno, poner no solo a mí, sino también a un grupo de personas un humilde salario para sobrevivir, ¿no? Entonces, Claro. eh, lo que vamos a hacer es, por un lado, pues a las ONGs que puedan pedirles un poquito más de esos 350 euros para los que vamos a trabajar en el proyecto, o sea, ponerle un pequeño margen. Y luego, por otro lado, tengo una idea loca que no sé si será realidad o no, pero yo también la cuento y, bueno, y totalmente abierto a opiniones, sugerencias, críticas, todo. El tema es que las incubadoras que hacemos tienen internet, Ujú, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, fue una historia bonita que la primera incubadora que enviamos tiene internet, ponen a un bebé dentro, un bebé que habían descartado por su bajo peso, esos bebés que te decían que los descartaban, era un bebé de 500 gramos, que es el límite entre la vida y la muerte. Y entonces con este sistema de internet monitorizamos al bebé y bueno, y vimos pues que el bebé pues seguía ahí, seguía y 6 semanas después pues nos pasaron una foto de ese bebé de 500 gramos que había sobrevivido, que ya pues con 2 kilos de peso y que le qué daban el bueno. alta, y bueno, que le sacaban de la incubadora. Y bueno, entonces, claro, este servicio de internet es como un cordón umbilical entre las incubadoras que hay allá y nosotros, Sí. porque les ayudamos con las incubadoras, con dudas que tienen, para que cuiden mejor, den mejor tratamiento a los bebés, para si hay que arreglar algo, pues desde aquí lo detectamos. Entonces, yo quería hacer también un cordón umbilical, no solamente entre nosotros que gestionamos el proyecto, sino entre toda la gente que colabora, ¿no? Porque Sí. realmente o sea, el proceso empieza antes, ¿no? Con gente que nos da un dinero, que confía en nosotros y gracias a ello hay bebés que se salvan, ¿no? Ujú. Y yo quería unir a estos primeros con los últimos, ¿no? Y entonces, la forma de hacerlo que se me ha ocurrido es hacer una incubadora en miniatura, ¿no? Que gente que colabore con el proyecto tenga una incubadora en miniatura que se empareje por internet a la incubadora que ellos han apadrinado, ¿no? Qué Entonces, bueno.
si meten a un bebé en la incubadora en destino, la incubadora que está en tu casa se ilumina, ¿no? Entonces, es Bueno. una forma tangible. Luego tiene 1000 cosas, ¿eh? Las incubadoras ahora van a tener un pequeño pulso oxímetro, o sea que van a poder detectar el corazón del bebé. Y pues será también bonito si conseguimos que la incubadora, por ejemplo, también lata al mismo ritmo del corazón que uno de esos bebés. Wow. Bueno, Vale, vale, tiene 1000 vale, cosas, ¿eh? vale. Pero bueno, O sea que queréis, digamos, linkar un poco más eso es. la financiación con, bueno, el sujeto real, ¿no? O sea, que realmente quién lo Eso es. recibe y que veas que, que seas directamente consciente del impacto del dinero que tú estás donando. Efectivamente. O sea, hay que, o sea, digamos, con esto poder atraer a más, por ejemplo, empresas a través de team buildings, ¿no? Imagínate, pues, Qué bueno. una empresa de 200 trabajadores, pues venga, yo te traigo 200 mini incubadoras y a cambio la empresa, pues, da el dinero para construir X incubadoras, ¿no? Entonces, los que están en la empresa son luego los que siguen el impacto que son los trabajadores, siguen el impacto que ha hecho su empresa. Y no hay, me sorprende también, no digo, quiero decir, conseguir apoyo público o algo de tipo CEDETI o algo de eso, porque al final hay una parte de Sí. innovación aquí. Yo no sé si habría algo patentable o modelo de utilidad o algo, o incluso dos líneas, ¿no? Una línea que sea, como dices tú, la parte más de ONG, de donación, y otra parte que haga el proyecto sostenible, que es en países o en situaciones o en lo que sea, que se pueda pagar, pues se paga más o Ujú. se incluye algún tipo de Eso es. de features, como se diga, de Sí. capacidades Ujú. superiores y ya está. Y simplemente hacer un producto, hacer una empresa y venderlo. Efectivamente, ahí has dado con la tecla. Justo hace poquito me junté con el CEDETI y me dijeron, nos encantaría ayudarte, pero como si tú eres una ONG, no tenemos tantos vehículos para hacerlo. Si Ujú. tú te haces una empresa y tú tienes un producto que puede ser efectivamente un incubador un poco más premium para países que se lo puedan permitir, Ujú. entonces ahí te podemos dar ayudas, te podemos echar una mano y te podemos empujar, ¿no? Siendo una empresa. Y oye, de los beneficios que tú tengas de la empresa, luego tú los puedes repercutir en la ONG, ¿no? Sí, no Y sé, eso, que uno haga sostenible lo otro. Entonces, eso bueno, estamos dando es, una vuelta a esto. eso es en lo que te puedo ayudar yo encantado. Yo tengo experiencia de mis años y mi época de emprendimiento, de CEDETI, de ENISA en España, pero no solo, también de la Unión Europea o de lo que sea, o con universidades mm, porque yo creo que es una cosa que merece la pena que siga allí y tiene que tener como varias líneas, varias fuentes de ingresos. Una son las donaciones, otra debería ser apoyo público de alguna manera, otro debería ser ventas privadas y eso es lo que hace, pues, ¿no?, que el proyecto sea sólido y poder continuar con esta labor, ¿no? Efectivamente, sí. Ahí estamos Lo que currando. pueda ayudar, estoy a tu disposición, y ya está. A la gente Pues que yo conozco te la puedo presentar. te lo agradezco de corazón. Nada, hombre, nada. Em, Vamos a ver, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Eh, Hemos hablado ya de lo que va a ser lo siguiente. em, También hemos hablado de dónde te vino la llamada de ayudar. ¿Qué es lo que te llena de orgullo? ¿Qué es lo que más te llena de orgullo de esto que estás haciendo? ¿O algún momento que tú recuerdes especialmente o algo que digas, joder, mira, yo cada vez que me pasa esto, pues la verdad es que digo, joder, la verdad es que, mira, dejé el trabajo en Madrid y mira, no me arrepiento. Buena pregunta. Para mí, o sea, hay mucha gente que me ve y me dice, jo, qué pasada tiene que ser saber que eso, pues, que se han salvado 5.000 bebés con lo que tú has hecho. Fíjate, yo creo, o sea, obviamente estoy muy contento y orgulloso, ¿eh? Pero estoy contento y orgulloso de hacer lo que está en mi mano, tenga el fruto y la consecuencia que tenga, ¿no? Por ejemplo, yo pongo muchas veces como ejemplo a mi madre, que Ujú. bueno, mis padres son al final consecuencia indirecta o directa de todo lo que he conseguido yo en el proyecto, ¿no? O sea, para empezar, ellos fueron generosos
siendo padres y teniéndome a mí, cuidándome cuando me lo merecía y cuando no. Sí. Pues otras muchas cosas, ¿no? Y al final la consecuencia es, pues oye, que yo podía hacer este proyecto. Pero aparte, por ejemplo, mi madre, cuando me tuvo a mí, que yo soy el tercero de 4 hermanos, ella dejó su trabajo para ser ama de casa, para poder cuidarnos, hacer las tareas de la casa. O sea, Beneficio. es un abajamiento pues grande, ¿no? Pero bueno, pues ella sentía que quería hacerlo y fíjate, pues algo que pasa muy desapercibido, bueno, pues ella fue feliz de hacerlo, ¿no? Y dices, wow, pues yo creo que mi madre tiene el mismo mérito o más que yo haciendo este proyecto, ¿no? Pues lo mismo, yo he sentido esta llamada, este empujón y yo creo que cada uno tiene pues su, bueno, su área de acción, bueno, el granito que uno puede poner, ¿no? En el mundo. Entonces, me parece igual de meritorio un granito pequeño que un ladrillo bien grande, ¿no? Entonces, cada uno pues tiene unos dones, unas actitudes y unas aptitudes y bueno, pues cuando uno las pone en tierra buena, ¿no? Pues luego eso pues, da fruto, ¿no? Y al final eso es lo que importa, ¿no? El poner lo que tú tienes al servicio de algo mejor. Y eso es lo meritorio para mí. De nuevo, permíteme que diga eso, que todo lo que haces tú lo planteas de una manera altruista, natural. No lo Sí. es. De verdad que no lo es. No tenías por qué hacerlo, no tenías por qué continuarlo, no tenías por qué ser como eres de humilde. No es automático, es una decisión fantástica que has tomado. Entonces, por eso creo que es un mérito increíble y de verdad, y un ejemplo en el que mucha gente puede verse reflejado para sufrir menos, sufrir. Yo creo que si todas las personas pusiesen en su vida un poquito de altruismo y un poquito de ayudar a los demás, se sentirían muchísimo mejor y habría mucha menos soledad, muchos menos problemas mentales, problemas emocionales, etcétera. Como dijimos al principio, una sociedad con relaciones humanas precarias, debilitadas, cortas, interesadas, tanto de familia como de amistad, nos hace manipulables, nos hace solitarios y nos hace este tipo de cosas, ¿no? Que están pasando, que es récord de utilización de ansiolíticos, antidepresivos, en lo que sea, en el momento de la historia que más estamos viviendo, que en teoría más sanos estamos, que mejor alimentación tenemos. Entonces ahí hay algo de esa terna, ¿no? Que somos, de un cuerpo, una mente y un espíritu. El cuerpo bien, mejor que nunca, la mente también si quieres, pero hay una parte que se está a propósito o no a propósito, ahí ya depende cada uno, ¿no? De cómo quiera pensar en teorías conspiratorias o no, pero hay una parte que se está descuidando y yo creo que tú eres el ejemplo de, bueno, como eso es un camino hacia la realidad, o hacia sentirte mejor, realmente, ¿no? Total, o sea, yo pienso que, o sea, realmente las cosas más vitales e importantes de la vida de uno son las que son gratis y están, digamos, a tiro de piedra, ¿no? Sí, Al sí. final, si tú quitas de tu vida lo que es, por ejemplo, la relación, si quitas el amor, si quitas las amistades, si quitas la familia, si quitas, bueno, pues tu pareja, la vida se queda en nada. O sea, Se queda en las redes eso, sociales, se queda en Instagram, eso es. Que al final, se queda bueno, en un reel. yo tengo. Es curioso cómo la tecnología en un sentido pues, ha servido para querer o intentar unirnos, ¿no? Hacernos más fácil que estemos unidos, pero al final es curioso cómo mi experiencia particular es que las redes te alejan de los de cerca y te acercan a los de lejos. Y dices, pues, Ujú. debería ser al revés, ¿no? Están muy bien pensadas, porque van a la base, a una de las bases de las personas, que es que somos perezosos, somos Ujú. baguetes. Entonces, cuando te ponen algo fácil, aunque no sea lo mejor, tiras a por ello. ¿Qué hago? Ujú. ¿Escribo 2 mensajes o me tengo que forzar a salir, a llamar a esta persona? Escribo un mensaje. O sea, aprovechan Ujú. que somos
las personas tenemos un DG un poco baguete, yo creo. Yo por lo menos lo tengo. Entonces, Yo también, ¿eh? Yo también. Dicen que somos la generación del sándwich mixto, ¿no? Que antes la generación era la generación del solomillo, ¿no? El cocinar sí, a fuego lento, algo rico, tomarse su tiempo. Y ahora somos al revés, ¿no? De lo rápido que me sacie sí, y ya está, que me saque del paso, ¿no? Pero bueno, pues al final pues te comes un sándwich mixto triste, ¿no? Entonces, así es. bueno, volver a ese solomillo. Qué bueno. Em, ¿Qué necesitáis en este momento entonces para concluir con la parte del proyecto de la ONG, que si no me equivoco se llama Medical Open World? Eso es, en español, Medicina Abierta al Mundo, de cualquiera de las dos formas. Ahí tenemos una web en el que, bueno, cualquiera que sienta también esa llamada a echar una mano, pues ahí puede meter un formulario de contacto. Está ahí también nuestro crowdfunding. Y bueno, nos hacen falta pues, muchos voluntarios todavía, nos hace falta colaboraciones con empresas, nos hace Vale, falta incluso sitios a los que detectar y mandar estas incubadoras. Al final, se estima que en el mundo hace falta alrededor de 100.000 incubadoras. Entonces, bueno, el trabajo de llegar a esos sitios, porque son sitios por lo general pues muy escondidos, sitios que están sí, apartados sí. de las grandes urbes, ¿no? Pues es difícil llegar. Eh, y bueno, pues nos hace falta también gente que conozca, que diga, oye, pues aquí hace falta. Así que, oye, totalmente abiertos a que la gente eche una mano. ¿Cuál es la página web de nuevo? Que la pondremos también cuando subamos el... La página web se llama medicalopenworld.org.